a cierto repaso general sobre algunos temas. Ustedes harán un estudio más ampliado en referencia a preparar el parcial. Entonces vamos a recorrer cierto resumen para que ustedes tengan el conocimiento y además puedan orientarse con los recursos que están disponibles también en el aula virtual, tantos bibliográficos como en los audios y videos que aparecen en el aula. Muy bien, entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si ustedes recuerdan, abordamos la economía como ciencia. Y eso es bien importante que lo recordemos, la economía como ciencia. Recordemos que la economía y la sociología son ciencias sociales. Cada una de estas tiene un objeto de estudio de la cual se ocupa y, por supuesto, también tienen sus respectivos métodos para hacer los análisis de los diferentes hechos, dependiendo de la ciencia de que se trate. Estamos abordando dos ciencias, la economía y la sociología. Entonces, a partir de que tenemos en segundo plano, como es la ciencia económica, entonces vale la pena también recordar que es la sociología, porque las dos, repito, son ciencias sociales y las dos se relacionan. Son como dos ciencias hermanas, por decirlo así, entre comillas, que se relacionan, pero cada una de ellas tiene su campo, ¿verdad?, su objeto de estudio, pero están muy relacionadas, muy relacionadas. Por lo tanto, les invito a recordar siempre, ¿verdad?, lo que es la sociología y lo que es la economía como ciencia, y en particular, pues, este último punto que estamos enfocando, que es la economía como ciencia. Por lo tanto, vamos a referirnos a la parte, ¿verdad?, de este planteamiento. Es decir, vamos a recordar qué es la economía como ciencia. Tenemos la definición. No sé si están observando la diapositiva, jóvenes, ¿me confirman? Sí, se aprecia. Sí, muy bien, gracias. Gracias. Entonces, aquí tenemos una definición de lo que es la economía. Esto, por supuesto, no es la única definición. Ustedes pueden consultar otras fuentes, otros libros de economía, diccionarios, enciclopedias, que en última instancia siempre nos darán una respuesta, nos darán una definición adecuada. Entonces no podemos decir, bueno, que esta es la definición que única, ¿verdad?, y que es la que, digamos, puedo presentar en un momento determinado. No, pueden ustedes también consultar otras fuentes y ustedes verán las definiciones más acabadas, más completas. Entonces no es bueno siempre, como decimos así en el buen salvadoreño, casarnos con un solo concepto, sino más bien podemos consultar varias fuentes, pero ahí, en ese sentido, es de también valorar las posturas, ¿verdad?, de los docentes, porque a veces tenemos criterios diferentes y cada docente dice, yo quiero esta definición tal como la he presentado en clases. Mientras tanto, otros pueden decir, bueno, pueden consultar otras fuentes, siempre y cuando, ¿verdad?, sea pertinente la definición y que tenga una amplia, pues, vinculación. Entonces, eso depende de criterios. Yo los invito siempre a que consulten variadas fuentes, porque así usted tiene un panorama mayor sobre ciertas definiciones. Entonces, aquí precisamente es lo que es de entender que es la economía como ciencia social, pero a la vez, repito, es de revisar, ¿verdad?, la sociología como ciencia, porque también ya nos va a permitir tener una mayor vinculación
con la temática, en este caso pues relacionando ambas ciencias. Ahora bien, tenemos una definición, un punto de vista del individuo, y por otro lado tenemos otros conceptos que se relacionan, ¿verdad?, con la economía. Recordemos que el objeto de la economía, podemos decir de manera general, son los hechos económicos, pero un hecho económico que le da importancia a la economía es la escasez. La escasez se convierte entonces en un objeto de estudio principal de la economía. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que los demás hechos económicos no sean importantes, como no. Todos los hechos económicos forman parte también del estudio de la economía, pero es importante decir que la escasez se convierte en un objeto fundamental, ¿verdad?, para la economía. ¿Por qué las sociedades tienen escasez y por qué las sociedades tienen necesidades ilimitadas, ¿verdad?, y que no pueden ser cubiertas de una manera inmediata porque los recursos son escasos? Entonces la economía trata de revisar esos comportamientos en los sistemas económicos. Por lo tanto, aquí tenemos, por un lado, tenemos una definición de economía, luego pasamos desde el punto de vista del individuo. Entonces la economía se concentra en los recursos, o sea, tenemos una economía, por decirlo así, de vida, ¿verdad? Una economía viviente, una economía en la cual nosotros somos practicantes todos los días. Sabemos con qué recursos contamos, o si tenemos también problemas de recursos, ¿verdad? Entonces, esa es la economía del sujeto, una economía de vida. En ese sentido, vamos a entender que la economía tiene dos campos: un campo meramente práctico, que es la vida misma, que es la reproducción material de la sociedad, pero por otro lado la economía como ciencia, que recoge, repito, esos insumos de esa práctica y los lleva a un sistema conceptual, a un sistema operacional, los lleva a un sistema de categorías y puede explicar esos hechos concretos económicos a la luz de un sistema de definiciones. Ese es el punto, ¿verdad?, que no debemos de perder de vista sobre la economía desde el sujeto. Por tanto, dice, el objeto de la economía es el estudio del comportamiento de los individuos y las organizaciones que éstas conforman, como las empresas, la familia, el Estado. Entonces aquí tengo una definición. Repito, ustedes pueden revisar otras definiciones, pero si alguien dice, bueno, a mí me parece esta definición y me basta con este punto, pues tampoco es un problema. Simplemente estoy diciendo que ustedes tienen la apertura investigativa de nutrir ese conocimiento. Tenemos entonces dos conceptos fundamentales: el problema de la escasez relativa. De la definición de economía surgen dos conceptos fundamentales: la escasez de recursos y las necesidades ilimitadas de los individuos, lo que habíamos planteado hace un momento. La escasez de recursos se define en relación a necesidades que son ilimitadas y que tienden a ampliarse con el desarrollo humano. Entonces aquí el punto de vista es que ustedes, bueno, tengan presente de que la economía trata de la escasez de recursos y las necesidades también que son ilimitadas. Es decir, juega la economía con estos dos conceptos, con estos dos problemas, o al menos con este problema específico que es la escasez. Por otro lado, tenemos una clasificación de economía: la economía normativa y la economía positiva. Ese es el otro punto, ¿verdad?, que también es bueno revisarlo. Es decir, tenemos una economía que se ocupa cómo deben ser las cosas, y por otro lado tenemos la economía positiva, que se ocupa de cómo son las cosas. Cómo son es la economía positiva, y cómo deben ser es la economía normativa.
¿Cuál es la pauta en esto? Para que no se confundan, por ejemplo, para que puedan recordar un estudio. Bueno, la economía normativa viene de un deber ser. Es como pensar en el derecho. Las normas tienen un deber ser de las cosas, mientras que la economía positiva se ocupa de cómo son las cosas, busca explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos. Entonces, ahí tenemos dos puntos de vista, dos campos de la economía normativa y la economía positiva. Luego nos introducimos en otros campos, como es la microeconomía y la macroeconomía, que son también parte de una clasificación de la ciencia económica. La microeconomía es aquella rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos, así como sus interrelaciones. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los agentes económicos son, por ejemplo, la familia, la empresa, el sujeto mismo, posiblemente también dentro de eso podríamos considerar, ¿verdad?, el mercado como un agente económico de relaciones múltiples en esa materia, es decir, en materia económica. Entonces, la microeconomía estudia unidades bastante específicas. Por ejemplo, el caso de la familia. ¿Qué hechos económicos se dan en la familia? Ustedes deben de reflexionar, bueno, ¿cuáles son los hechos económicos en la familia? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cómo puedo caracterizar un hecho económico en la familia? ¿Y por qué este hecho económico en la familia puede ser un objeto de estudio de la microeconomía? Entonces, micro quiere decir pequeño, macro quiere decir grande o amplio. Entonces, cuando repito, hay una realidad familiar, un hecho económico en la familia, puede ser la escasez, puede ser la sobreabundancia, puede ser que el trabajo, etcétera. Entonces, ese nivel puede ser parte del estudio de la microeconomía. Entonces, bueno, como que ustedes reflexionaron un poco, ¿verdad?, sobre los agentes económicos y también, por otro lado, puedan ejemplificar, ¿verdad?, cómo se trabaja esa parte. Por acá, entonces, lo tengo definido más ampliamente. La microeconomía es aquella rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos, así como sus interrelaciones. La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Es decir, cuando ya paso al plano general, al sistema económico de un país, indicadores económicos, inflación, productividad, crecimiento económico, desarrollo económico, eso ya es parte de un estudio que le corresponde a la macroeconomía. A la macroeconomía, o sea, ya son temas genéricos, ¿verdad?, temas amplios, que no pueden ser estudiados por la microeconomía, porque la micro ya se ocupa de fenómenos específicos en ciertos agentes económicos, mientras que la macro estudia ya elementos generales de un sistema económico, la inflación, la deuda externa, digamos, el crecimiento y otros. Muy bien, a partir de ahí, o sea, estamos viendo de alguna manera que la economía tiene dos grandes campos generales. Todo lo que hemos abordado hasta el momento forma parte de una economía positiva, de una economía que está averiguando las causas y los efectos o consecuencias de un fenómeno a través del mismo fenómeno. Recordemos algo, por favor, y es que el positivismo, ya sea científico, en este caso de cualquier ciencia, en este caso podemos decir el positivismo jurídico, el positivismo sociológico, el positivismo penalista, por ejemplo. Todos estos positivismos, independientemente de cuál sea su especie, porque recordemos que una cosa es la especie y otra cosa es el género, ¿verdad?
Cuando digo el positivismo, estoy hablando de un género, pero cuando digo positivismo jurídico, positivismo sociológico, ya estoy metiéndome a una especie de ese positivismo en particular. Pero ¿qué nos importa en este caso? Lo que nos importa es tener claro que el positivismo, de manera general, busca explicaciones, busca la solución de un problema al interior del mismo fenómeno. Al interior del mismo fenómeno. Eso implica que, definitivamente, el fenómeno será tratado en la singularidad. Ustedes pueden revisar la realidad salvadoreña si estamos frente a positivismos sociales, positivismos jurídicos, positivismos penales. Ustedes pueden revisarlo en la realidad y van buscando soluciones al interior del mismo fenómeno. Entonces, toda esta parte que estoy señalando, antes de llegar al proceso de trabajo, todo es positivismo. Positivismo. Positivismo es la filosofía de la ciencia, en este caso, que busca, repito, la solución de un problema al interior del mismo fenómeno, buscando la observación, la experimentación, la verificación. O sea, el fenómeno tiene la respuesta de su problema. Así sucede. Por eso podemos observar nosotros que modificaciones, reformas penales, reformas en una ley, reformas en otra, implementación de esto, porque quieren resolver un problema particular. Entonces, esa es una debilidad de la ciencia positiva. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? El asunto es que todo lo queremos ver de manera positivista. Algunas cosas que son mecanizadas sí tiene efecto. Por ejemplo, tengo un vehículo y me presenta un problema, entonces me dirijo a la unidad de ese vehículo donde está el problema, compro el repuesto y lo ubico y todo funciona bien porque es el único problema que tiene. Entonces no puedo vincular este problema de mi vehículo con el vehículo del vecino. ¿Por qué? Porque esa es otra realidad, esa es otra unidad. Eso lo puedo ver en la versión mecánica, ¿de acuerdo? Pero no puedo verlo en la versión social, económica, política, jurídica, aunque se da, por supuesto. ¿Por qué? Porque los problemas tienen ramificaciones, tienen conexiones, tienen pues una infinidad de relaciones que en este caso debo tratar el fenómeno de manera integral para poderle buscar una salida sostenible, permanente, y que pueda estar siendo transformado ese problema, ya sea de carácter estructural o de carácter coyuntural. Entonces, por eso estoy declarando el carácter de lo que es el positivismo. Ahora, pasando ya definitivamente al proceso de trabajo, a partir de acá, comienzo con otra parte de la economía, una economía no positiva, sino que una economía política, una economía materialista. Y debo tener claro que es un proceso de trabajo, ¿verdad? Cuando alguien en la casa está con un objeto y lo está transformando, ahí hay un proceso de trabajo. Entonces, ¿por qué se da un proceso de trabajo? Porque hay una actividad humana utilizando diferentes instrumentos, ¿verdad? Que son propios para trabajar ese objeto, para trabajar esa materia prima o esa materia bruta, ¿verdad? En la cual me estoy relacionando y la estoy transformando. Eso es un proceso de trabajo. Muy bien. Entonces, el otro punto que también es bueno reflexionar son sobre los medios de trabajo en sentido estricto y los medios de trabajo en sentido amplio. Antes de meternos a los medios de trabajo, primeramente debo de pensar que es un medio de trabajo, sin decir si es amplio o es específico o estricto, ¿verdad? Puedo pensar que es un medio de trabajo. ¿Qué será un medio de trabajo? Entonces, debo de tener una definición que es un medio de trabajo, pero a la vez debo revisar, ¿verdad? Que
Ahí tenemos los medios de trabajo en sentido estricto y los medios de trabajo también en sentido amplio. Ahí los tengo. Estos ya son temas que ya los hemos revisado, los hemos trabajado. Por lo tanto, es bueno recordarlos. Luego tenemos los medios de producción. Los medios de producción son los objetos materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Estos medios de producción son el equipo, ¿verdad? Son las herramientas, las máquinas que me permiten acelerar ese proceso de trabajo y llegar digamos, a una posición productiva, ¿verdad? Para entender que los medios, entonces, son importantes, esos medios de producción. Ahora, si lo veo ya en la gran fábrica, en la industria, lo veo ya en una realidad muy compleja, productivamente hablando, son medios de trabajo, o medios de producción, mejor dicho, son medios de producción que ya gozan de una calidad, ¿verdad? De una técnica, gozan de una tecnología muy avanzada. Son medios de producción. Las fábricas porque tienen máquinas muy especializadas. Por lo tanto, aquí tenemos pues la definición de lo que son medios de producción. Si discutimos quiénes son los dueños de los medios de producción, esa es otra cosa, ¿verdad? Cuando los pasamos al capitalismo, entonces revisamos que los medios de producción le pertenecen a la clase dominante, como lo señala la economía política, en este caso la clase burguesa, y los trabajadores son los que trabajan esos medios, pero no es propiedad de los trabajadores, sino que es propiedad de la clase burguesa, de la clase que tiene el capital. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Aquí solamente estamos definiendo qué son los medios de producción. Ahora tenemos qué es la fuerza de trabajo. Marx llama fuerza de trabajo a la energía humana empleada en el proceso de trabajo. O sea, no puede haber proceso de trabajo si no hay fuerza de trabajo. Si no hay fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la energía humana empleada en ese proceso de trabajo. Estoy frente a un objeto y lo estoy transformando. Necesita esa transformación de la energía humana. Entonces la energía humana es la fuerza de trabajo liberada en ese momento. Tenemos los agentes de producción. Llamaremos agentes de la producción a todos los individuos que de una u otra manera participan en el proceso de producción. Entonces el trabajador se convierte en un agente de producción. El dueño de la fábrica también es un agente de la producción. Y así sucesivamente todos los que intervienen en ese proceso son agentes de la producción. De forma pues escalonada, dependiendo qué cargo tengan, ¿verdad? Y cuál es la función. Independientemente de eso, siempre son agentes de producción. Tenemos por otro lado el concepto de producto, el valor de uso. Los trabajadores directos son los que están manipulando los medios de producción, o sea, los señores obreros, ¿verdad? Y los trabajadores no directos son los que tienen también una responsabilidad, pero no están frente a la máquina, están haciendo otro tipo de tareas, control de asistencia, dirección, administración, etcétera. Esos son trabajadores no directos. Tenemos lo que es la estructura. Llamaremos a estructura una totalidad articulada compuesta por un conjunto de relaciones internas y estables que son las que determinan la función que cumplen los elementos dentro de esta totalidad. La palabra estructura la vamos a ir trabajando más ampliamente a medida que caminemos en el programa, pero en este caso solamente debemos de tener muy claro que la estructura es como un molde que tiene un sistema, ¿verdad? Es como un molde, es como
una armazón, por decirlo así, un andamiaje en la cual se levantan columnas, si lo quiero pensar así metafóricamente, niveles en una sociedad. Un sistema social es una estructura. ¿Por qué? Porque tiene niveles. ¿Qué niveles? Nivel económico, nivel social, nivel político, nivel jurídico. Eso es una estructura. ¿Y por qué es una estructura? Porque goza de una estabilidad. Toda estructura no significa que no pueda cambiar o que no pueda transformarse. Claro que sí, puede transformarse, pero es una transformación más despacio, más gradual. Entonces los sistemas son estructuras, pero pueden ser modificadas esas estructuras. Pueden ser modificadas. Por ejemplo, El Salvador, como sistema social, es una estructura, pero la estructura salvadoreña ha sido modificada, es decir, actualizada, mejorada, etcétera, ¿verdad? Desde la firma de los acuerdos de paz. Desde ahí podemos revisar que hay una modificación de la estructura salvadoreña y sigue transformándose. Pero son transformaciones, repito, procesuales, no de inmediato, sino que lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Es como pensar en la construcción de una casa. Se va construyendo una casa, no es en una semana que se va a hacer, sino que lleva un proceso hasta que se termina toda la estructura. Entonces, si quiero modificarla, lo mismo, ¿verdad? Lleva un proceso. Entonces, en el caso de esta relación de base y superestructura, comentarle lo siguiente. Marx y Engels han llamado infraestructura o base a la estructura económica de la sociedad y superestructura a las instituciones jurídicas políticas, Estado, derecho, y a las formas de conciencia social que corresponden a una infraestructura determinada. Bueno, esto lo explicamos también en su momento, pero vamos a refrescar un poco. Cuando hablamos de base y superestructura, hablamos prácticamente de dos elementos que forman una estructura en general. Pero ¿quién es la base? La base es la parte que se llama infraestructura. Son términos, ¿verdad?, que ustedes deben de comprender. Infra quiere decir abajo. Y recordemos que toda base se encuentra en la parte, repito, ¿verdad?, valga el término, abajo, ¿verdad? La base siempre la tenemos en la parte básica, ¿no? Por eso se llama infraestructura, quiere decir abajo, o base de la estructura económica. ¿Quiénes están en esa base económica? Están las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. ¿De acuerdo? Toda la base económica es base material. Ahí no hay relaciones ideológicas, sino que hay relaciones de propiedad. Relaciones de propiedad independientemente cuáles sean. Pueden ser relaciones en aquel momento esclavistas, pueden ser feudalistas, capitalistas, socialistas. El asunto es que hay una propiedad determinada. Pero sobre esa base económica se levanta la superestructura. Y la superestructura no es más que el Estado. El Estado con todas las instituciones que él conforma, políticas, jurídicas, o viceversa, ¿verdad? Jurídico-políticas. También dice que en la parte superestructural se forma la conciencia social, o hay formas de la conciencia social. Si recordamos la clase de la otra asignatura, tenemos por ahí el planteamiento de Antonio Gramsci, que dice que la reproducción de un sistema se hace a través del Estado, a través de la sociedad civil, que son los aparatos ideológicos. Entonces, la ideología es parte de la superestructura. ¿Para qué? Para formar una conciencia social. ¿De qué tipo de conciencia? Bueno, puede ser, ¿verdad?, que nosotros tengamos una alta estima al sistema capitalista, una alta estima al sistema de libertades, a la competencia libre, al mercado. Todas son conciencias que el sistema nos forma. Entonces, ¿por qué? Porque esa conciencia social
está en correspondencia con la base económica. Es decir, si tengo una conciencia de que me gusta el mercado, que me gusta la libertad económica, me gusta la oferta y la demanda, ¿a dónde se encuentra todo eso? En la base económica. Entonces, eso me sirve para el consumismo, para tener pues comercio, etcétera. Muy bien. Entonces, apunto en este caso. Debe tener muy claridad qué es la base económica y qué es la supraestructura. Repito, son dos elementos que forman la estructura de un sistema. La infraestructura es la base económica, donde hay relaciones de propiedad, y la superestructura, quiere decir arriba, es el Estado, que tiene todas las instituciones jurídicas, políticas y el trabajo ideológico para formar conciencia social. ¿En función de quién? En función de la base económica. Ese es el punto. Aquí está definido qué es la estructura económica. Luego lo tenemos más en detalle, ¿verdad? Que es la supraestructura. Y aquí, pues, en ese momento hicimos un repaso, ¿verdad? Que la estructura son los niveles políticos, económicos, social y jurídico. La base económica está formada por fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, que es la infraestructura, y la supraestructura, que es el Estado. Luego les expliqué, ¿verdad?, sobre el modo de producción, que es una categoría general, pero que esta categoría general es más que todo para los estudios económicos de cualquier estadio histórico de la humanidad. Muy bien. Entonces, abandonamos un momento esto, vamos a pasar a otro punto. Vamos a ver. Bueno, otro de los grandes temas que hemos abordado son los sistemas históricos de organización económica. Tenemos aquí, ¿verdad?, de nuevo la definición de economía para reflejar siempre el punto de la ciencia. Nada más que acá tenemos una definición desde Samuelson, que es uno de los economistas más famosos en relación pues al estudio de esta ciencia. La economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad utilizan, haciendo uso o no del dinero, recursos productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que conforman o que componen, mejor dicho, la sociedad. Eso es para reorientar, digamos, un poco la definición de economía. Recordemos que debemos de trabajarla también con la definición de sociología. Bueno, aquí comienzo ya con los sistemas históricos. Comunidad primitiva. Tenemos el caso del esclavismo, ya lo abordamos. Tenemos el sistema feudal. Bueno, estos sistemas son llamados precapitalistas. Precapitalistas. Y de esa manera, también, de esa manera, cada uno llega a originarse, tiene un desarrollo, ese sistema, y tiene una madurez. Se recuerdan que hablamos de esas vertientes de cada sistema. Es decir, un sistema nace, se desarrolla y por último llega a la madurez y muere, por decirlo así. Llega a la fase de descomposición. Pero pregunto, ¿por qué será que un sistema nace, se desarrolla y por último desaparece y nace otro sistema? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué razón? Puedo relacionar, por ejemplo, la ley de obligada correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Claro que sí, puedo relacionarlo. ¿Y en qué consiste esa aplicación? Por ejemplo, si hay varios sistemas históricos, ¿qué relación tienen estos sistemas históricos con la ley de obligada correspondencia entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción? Expusimos varias veces algunos ejemplos, ciertos ejercicios, ciertas reflexiones. Entonces haré otra reflexión al respecto
y decirles que las leyes de obligada correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción son compatibles entre ellas en un sistema determinado, pero, aquí está la situación, pero cuando las fuerzas productivas tienen más desarrollo, van buscando cambios profundos y por lo tanto las relaciones sociales de producción que alimentan las anteriores fuerzas productivas ya no son compatibles y por lo tanto esa fuerza productiva que va buscando transformación hace posible que nazca un nuevo sistema o que nazca un sistema y por lógica existen nuevas relaciones sociales de producción. Ejemplo, en la comunidad primitiva, recordemos que el hombre cazaba, el hombre pesca, el hombre siembra en determinados momentos ya más avanzados, pero había una situación común ahí, y es que todo era compartido, todo era distribuido, nadie era propietario de lo que la comunidad tenía. Es más, ni se conocía la familia. No existía la familia en la comunidad primitiva. No existía el matrimonio monogámico en la comunidad primitiva. O sea, si recordamos un poco a Bachofen, a McLennan y a Henry Morgan y a Federico Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, no existía el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio simplemente era el rapto que se hacía entre las tribus. Habían tribus exógamas y endógamas, tribus que buscaban la mujer en otra tribu, y esas son las tribus exógamas, y las tribus endógamas eran aquellas donde la mujer tenía que ser de la misma tribu. Entonces, pero la mujer no era exclusiva para un hombre. Por eso es que los estudios que se hacen antropológicos en ese contexto, se sabía quién era la madre de un niño, pero no quién era el padre, porque la naturaleza de la comunidad era así, ¿verdad? No tenían una situación monogámica. Por lo tanto, todo era compartido. Eso era la naturaleza de las fuerzas productivas. Habían instrumentos, claro, pero esos instrumentos nadie era el propietario de la comunidad. Pero cuando ya las fuerzas productivas van aumentando, es decir, el hombre va pensando en otros elementos nuevos, va creando otras cosas, entonces eso se va ampliando y la producción se va ampliando y va quedando un excedente. Entonces, ¿qué hacer con ese excedente? ¿Qué hacer con eso que sobra? Bueno, entonces eso es mío, dice alguno por ahí. Eso es mío. Ya van pensándose en otros niveles, por lo tanto la forma de visualizar aquella comunidad que todo era compartido ya no es posible. ¿Qué significa? Que eso provoca el derrumbe de la comunidad primitiva y nace el sistema esclavista, nacen las clases sociales, nace el Estado, la familia, y por lo tanto las relaciones sociales que se dan ya en el esclavismo ya son relaciones digamos, de dominación, de esclavitud. No eran relaciones comunitarias como se daba en el primer estadio histórico, que es la comunidad primitiva. Entonces, la ley de obligada correspondencia entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción es que éstas deben de ser compatibles en el sentido de una relación muy estrecha, pero cuando las fuerzas productivas crecen, van más allá, entonces entran en choque con las relaciones sociales anteriores. Por lo tanto, deben de cambiar las relaciones sociales para que sigan siendo compatibles las nuevas fuerzas productivas. Es una ley de obligada correspondencia, una ley social, no es una ley natural, sino una ley dialéctica. Entonces ahí tengo, ¿verdad?, los diferentes niveles. Tenemos comunidad primitiva, tenemos esclavismo, feudalismo. A partir de acá, del mercantilismo, comienza un nuevo sistema. El antecedente de un sistema, que es el capitalismo. El mercantilismo, que lo estudiamos
cuál es la filosofía del mercantilismo. Tenemos también el caso, ¿verdad?, de los fisiócratas. Por aquí tenemos, son dos escuelas o dos corrientes. Tenemos los fisiócratas. Los señores mercantilistas le daban prioridad, repito, al oro y la plata, mientras los fisiócratas, el poder de la naturaleza, la tierra, ¿verdad? Y por supuesto estas dos escuelas o estas dos corrientes económicas y también prácticas en aquel entonces le van dando paso al sistema capitalista, ¿verdad? Ahí tenemos los estudios que hemos realizado. ¿Quiénes eran los fisiócratas? Bueno, esto por supuesto ya lo tienen. Se los voy a reenviar, ¿verdad?, por cualquier situación que ustedes necesiten. Me imagino pues alguna claridad de algún documento. También abordamos lo que es el capitalismo. Ahí lo tenemos. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capital? La producción capitalista. Tengo una definición de lo que es el capitalismo, las ventajas. Siempre abordamos ventajas, ¿verdad? Esto es parte de lo que vimos también en digamos, en la parte 1. Sin embargo, algunas cosas pueden ser retomadas. Las características del capitalismo de la doctrina. Recordemos que los padres del capitalismo es Adam Smith y David Ricardo, ¿verdad? Ellos son los padres del liberalismo clásico y por supuesto del capitalismo. Bueno, aquí quizás lo más importante es que ustedes recuerden, ¿verdad?, qué es el capitalismo en sí, de qué trata este sistema. Recordemos los fundamentos del capitalismo: propiedad privada, libre mercado. Ahí lo tienen. El capital, por ejemplo. Muy bien, entonces de ahí vamos a trasladarnos a lo que es el liberalismo. El liberalismo es parte también de la temática. Este contexto del liberalismo lo compartimos en ambas asignaturas. Si ustedes revisan, no es algo nuevo, sino más bien en la versión de Sociedad y Economía lo vemos más en el caso económico, ¿verdad? Y en la versión de Ciencias Políticas también lo trabajamos en el área de la Revolución Francesa. Sin embargo, en ambas asignaturas trato la manera de que ustedes comprendan en forma integrada de lo que es el liberalismo. Entonces aquí tengo la definición. Se fundamenta en permitir la libertad de hacer y de elegir y respetar el orden natural que tiene la esencia del quehacer económico. Esta parte se tratará presentando a continuación algunos de los conceptos principales de dos de sus más destacados exponentes, Adam Smith y David Ricardo. ¿En qué se basa el liberalismo? Se basa en el individualismo, ¿verdad? Esto también lo tocamos y como jugamos pues con un conocimiento compartido, el sistema liberal es un sistema que basa los derechos sociales, económicos, políticos o de cualquier índole en el sujeto. No son derechos colectivos, jóvenes. En el capitalismo no hay derechos colectivos en términos así fundamentales, iniciales del sistema, sino que los derechos son individuales, ¿verdad? Ese es el punto. Por ejemplo, esta es una premisa entonces del liberalismo. Según Smith, lo anterior es el ingrediente para un sistema económico que aspira a crecer: el obstinado comportamiento humano por el interés personal. Pues el interés personal es como la fuerza, es como el motor que impulsa el liberalismo, que impulsa la economía, el interés personal.
Entonces a esto muchas veces en el lenguaje así empresarial, perdón, le llaman la iniciativa. Ser emprendedor. También tenemos la plena libertad económica. Esa plena libertad económica que también hemos abordado en los discursos de clase, se habla de la mano invisible, en la cual Adam Smith y Ricardo hacían alusión sobre este punto. La economía como actividad humana tiene sus propias leyes naturales que deben dejarse en libertad para que alcance su máximo nivel. Significa que Adam Smith y David Ricardo pensaron el mercado, pensaron la economía con leyes naturales invariables. Recordemos que la ley natural es una ley invariable, o sea, no tiene modificación alguna, sino que se presenta tal como es. Adam Smith y David Ricardo pensaron así la economía, algo que no es posible porque la economía es una ciencia social y la economía es una práctica también social de los pueblos, no está ligada a relaciones invariables. Por lo tanto, no hay ninguna mano invisible, ¿verdad?, que desarrolle esa economía y que no existan conflictos. La economía provocó grandes conflictos en oferta y demanda, libre competencia, mercados concentrados. Ahí se ve pues que no hay tales, ¿verdad?, de esa naturaleza invariable de la economía. Entonces dice acá que en la economía hay fuerzas que se forman de manera espontánea. Por un lado, los productores y vendedores forman una importante, y por el otro, los compradores o consumidores forman la contraparte. O sea, tenemos los productores y los vendedores. Ahí los tenemos. Y tenemos los consumidores o compradores. Son los otros elementos, ¿verdad?, que forman parte de la dinámica económica, compradores o consumidores. Aquí se define que es un sistema económico. El sistema económico, si se le provee de plena libertad, genera un mecanismo de autorregulación, como si una mano invisible la guiara. Por lo mismo, no necesita unas instancias reguladoras, o sea, no necesita al Estado la economía liberal. ¿Por qué? Porque esa plena libertad le daría un mecanismo de autorregulación. En pocas palabras, Smith propone de facto, ¿verdad?, la no intervención del Estado en el nuevo sistema económico. Por otro lado está la división del trabajo. La división del trabajo, la minuciosa observación de Smith en algunas fábricas de alfileres de su natal, la ciudad de Killarney, Escocia, le permitió sacar conclusiones sobre la importancia de dividir un proceso productivo en partes, donde era sumamente importante especializar a un obrero en cada una de ellas, lo que permitía aumentar la cantidad de bienes producidos y la producción media por obrero, hoy denominada productividad. Entonces, estas son como premisas del liberalismo, la división del trabajo. O sea, Adam Smith, en este contexto, observa a los trabajadores de su natal ciudad, Killarney, Escocia, y le pone pensamiento, como decimos, para la división del trabajo. O sea, la división técnica especializada del trabajo le da mayor productividad a ese proceso. Y el caso de Adam Smith, que el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se requirió para producirlo. O sea, entre más tiempo se le invierte a un producto, más se incrementa su valor. El valor está en correspondencia también al tiempo invertido en ese producto. Ese es el punto ahí, ¿verdad?, que estamos
señalando, David Ricardo es el padre de la teoría del valor, trabajo, y que sus conceptos en este campo influyeron profundamente en Marx y en otros teóricos. En otras palabras, lo que David Ricardo escribió sobre la teoría del valor, Carlos Marx la retoma. Fíjense que en el caso del Capital de Carlos Marx, que es una obra que la escribió alrededor de 30 años, Carlos Marx cita a David Ricardo no menos de unas 600 veces. O sea, le dio un gran aporte David Ricardo desde esta teoría del valor al caso, ¿verdad?, de Carlos Marx. Es decir, Carlos Marx trabaja mucho, ¿verdad?, en la obra, haciendo la crítica a la obra de David Ricardo. Entonces, Marx estudió mucho el capitalismo en ese sentido, y los capitalistas también estudian mucho a Marx, ¿verdad? Los dos estudian mutuamente. Conoce el capitalismo, los teóricos del capitalismo también conocen mucho de lo que es el socialismo. Entonces Ricardo rediseñó la política económica británica sentando las bases de una nueva división internacional del trabajo, ya que su país sería impulsado para que fuera un espacio de producción manufacturera que con mayor valor agregado cambiaría por alimentos y materias primas que se producirían en otras regiones del mundo, garantizando con ello excedentes para la economía británica. Entonces acá el aporte que da Ricardo al respecto de la teoría del valor, y también el caso de Adam Smith, es que en ese sentido a nivel mundial genera la división internacional del trabajo. Bueno, esta diapositiva se las haré llegar también porque este es un comentario y es un aporte agregado a lo que venimos trabajando. Se las voy a enviar en el resto de este día para que puedan también tenerla al respecto. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a llegar hasta acá con la actividad. Nos veremos en la siguiente oportunidad. Recordemos los exámenes el día lunes y el día jueves respectivamente de la próxima semana. Entonces, hasta pronto, ¿verdad? Estamos ahí en contacto. Pase, buen día, licenciado. Gracias, licenciado. Buen día. Gracias, licenciado. Bien, buenos días.